Yo también quiero agradecer a los responsables de este evento la oportunidad que me han brindado, lógicamente, ¿no?, de participar en estas sesiones y a los ponentes, pues de los que la verdad que siempre se sacan cosas interesantes. A mí lo que me ha tocado un poco contar es la parte de la evaluación de las tecnologías sanitarias, y la primera presentación que he puesto ahí es un poco una definición de la OTA, que creo que se hace en Nairobi en el año 86, sobre qué son las tecnologías sanitarias en su conjunto, donde habla, pues, de los procedimientos, de las tecnologías, de los medicamentos, de los procesos, independiente un poco de lo que vayamos o de lo que intentemos solventar con ellas. Y traigo esta definición un poco, bueno, pues para hacer hincapié o intentar diferenciar que a lo largo de esta pequeña presentación voy a hablar de tecnologías sanitarias por un lado y de medicamentos, porque España, con diferencia de lo que se hace en la mayor parte de los países de la Unión Europea, nosotros hemos establecido toda una reglamentación para el campo de los medicamentos y hemos establecido toda una reglamentación distinta para el campo de las tecnologías sanitarias. Hemos creado organismos e instituciones que evalúan o que hacen el seguimiento o que incorporan a las prestaciones el ámbito de los medicamentos, y hemos creado también, pues, organismos que funcionan de otra manera, por decirlo así, ¿no?, u otros instrumentos para evaluar e incorporar a la cartera de servicio las tecnologías sanitarias. Y, por tanto, intentaré ir de un lado a otro de manera rápida, explicando un poco cómo es este proceso de evaluación dentro de lo que es nuestro Sistema Nacional de Salud. No voy a parar mucho en cifras, yo creo que ya casi se ha dicho todo, ¿no?, en este aspecto por los dos presentadores anteriores, y quizás sí me gustaría retrotraerme un poco en el tiempo, parar un instante, ¿no?, cuando estábamos allí a finales del año 2009, todo el mundo tomándonos las uvas, ¿no?, y celebrando el final del año, pues se estaba gestando en la Unión Europea un procedimiento, pues como pongo ahí arriba, que ha tenido una repercusión importantísima dentro de nuestro país, ¿no? En los primeros días del mes de enero, nosotros recibimos desde Bruselas un procedimiento que se llama de déficit excesivo, es decir, pues como una sanción escrita, donde nos vienen un poco a decir que nos estamos pasando. Todo el mundo sabe ya y hoy conocemos perfectamente cuáles son los datos de déficit, de deuda. Entonces, el año 9 habíamos cerrado con el 11,40, creo que ha salido en alguna de estas presentaciones de hoy, anteriores a la mía, y la apertura de este procedimiento de déficit excesivo pone en funcionamiento una serie de modificaciones normativas muy diversas, todas dirigidas, lógicamente, a encauzar todo esto que nos han estado contando de manera previa, es decir, a intentar recomponer los datos públicos que teníamos y a intentar un poco reconducir la situación. Todas estas gráficas que yo pongo ahí están dirigidas exclusivamente a lo que es la prestación farmacéutica, pero sirve cualquier ejemplo, ¿no?, donde un poco, pues a través de las actuaciones normativas, intentamos, como decía antes, reconducir el proceso de evolución que llevamos. Fíjense que la mayor parte de las medidas que se abordan, pues no todas tienen la misma eficacia, y lógicamente eso provoca que desde el punto de vista de la Administración, normativamente hablando, pues se acometan con una frecuencia más corta o más larga nuevas instrumentalizaciones o nuevos procesos de desarrollo. Los 4 que hemos vivido en este campo sanitario están todos versados en reales decretos leyes, que me imagino que conocerán que es un instrumento de una actuación inmediata, es decir, se gesta en 2 semanas o en 3 semanas, se autoriza en un Consejo de Ministros un viernes, y sin una ratificación expresa del Congreso de los Diputados, pues de manera inmediata, pues toda la población estamos sujeta, como ha pasado con cualquiera de estos reales decretos leyes que yo pongo ahí. Todos dirigidos, los 4, a reducir lo que es la parte de la prestación de una manera u otra. Los 3 primeros muy orientados al precio de los medicamentos, muy orientados, ya ha salido también aquí, a hacer algún tipo de descuentos por parte de los promotores sanitarios, el 4 con variaciones de precio de los genéricos, el 8 con esos descuentos que estaban en el paraguas de los fármacos que están dentro de lo que es el ámbito de la orfandad del 4% y el resto 7,5%. El siguiente Real Decreto con aquellos fármacos que tenían más de 10 años en el sistema, pues exigiéndosele pues un descuento del 15%. Y este último decreto, que yo creo que también ha salido antes, incluso con impactos, el 16, con importantes modificaciones normativas, ahora ya tocándonos al bolsillo directamente, ¿no?, de la parte de los pacientes, con la asistencia que recibimos. Hoy también, no sé si habéis visto en la prensa, que en Madrid, venía leyendo en el avión,
había una iniciativa en el Ayuntamiento, que me imagino que se aprobará en el próximo pleno, donde va a haber que hacer también aportación de lo que es el servicio sociosanitario, es decir, esta gente de teleasistencia que hay de los mayores, pues va a haber que pagar una cantidad, no sé si importante o no, porque no se ha dicho, y la semana pasada me imagino que también pues todo el mundo habrá oído las noticias, que creo que ya hay 7 hospitales a nivel nacional donde tienes que pasar por la administración del hospital público y comprar una tarjeta que cuesta 5 euros, me parece, y entonces el sillón ese ergonómico que hay al lado del paciente, a través de esa tarjeta se le permite que se transforme, por decirlo así, en una cama nocturna para la persona que está al lado. Es decir, estamos en una situación de gran esfuerzo por parte de todo el sistema. Pero no me quiero ir de la primera idea de esta exposición, y es que esto no ha terminado, por decirlo así. Es decir, que estamos en un proceso de desarrollo importante y no ha terminado porque, como bien decía Álvaro, estamos prácticamente en tasas de evolución sobre lo que es prestación sanitaria a nivel del año 2007, decía él. Yo me arriesgaría a decir que estamos incluso más atrás, al menos en algunos conceptos, pero lo que más me preocupa, lo que más me interesa resaltar de la segunda presentación de Paco, y con esto voy a correr un tupido velo de todos estos datos económicos, que yo creo que ya se ha hablado bastante, me importa resaltar una cosa importantísima: el plan de estabilización que se manda a Bruselas como consecuencia de esa apertura de procedimiento de déficit excesivo que recibimos en enero del año 2010, ese plan marco que probablemente dentro de 6 u 8 días vuelva a provocar nuevas medidas de ajuste dentro de lo que es nuestro sistema sanitario en conjunto. En lo que respecta al ámbito sanitario, tenía una idea clarísima y ha salido en una de las presentaciones, y creo que quizá no ha quedado suficientemente resaltado, no se ha hecho el hincapié necesario. Nosotros, si se ha comentado aquí, hemos estado haciendo un esfuerzo presupuestario público en lo que es gasto sanitario de en torno al 6,5% del Producto Interior Bruto, es decir, en torno a unos 65.000 millones sobre datos del año 2010, lo que nos estábamos gastando en esfuerzo sanitario. Eso se destina en 3 grandes masas, casi la mitad nos los comemos, por decirlo en el mejor sentido de la palabra, los recursos humanos que estamos en el ámbito sanitario, y de la otra mitad, pues prácticamente el 25%, es decir, el 50% de esa segunda mitad, pues va a lo que es prestación farmacológica, y el resto a lo que es pues tecnologías, técnicas, procedimientos en general dentro de lo que es el ámbito sanitario. Bueno, ese plan de estabilización se compromete a que cuando lleguemos a diciembre del año 2015, el esfuerzo presupuestario sanitario público baje desde el 6,5% hasta el 5,1%. Es decir, que donde nos estábamos gastando 65.000 millones, vamos a pasar, o esos son los programas de estabilización que hemos mandado a la Unión Europea, vamos a pasar a gastarnos 51.000 millones. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues que se están haciendo ajustes, yo creo que ya los hemos visto en todas las gráficas. Se están haciendo ajustes serios que estamos visualizando de manera clara en el ámbito de la prestación farmacológica. Para que tengan una idea también, en marzo, cuando empezamos a hacer modificaciones normativas con estos reales decretos, el sistema, a través de las oficinas de farmacia, llegó al techo a consumir 12.700 millones al año. Este año hemos cerrado en el mes de diciembre con 9.800, es decir, que ese 20% que yo pongo ahí del ajuste público sanitario se ha hecho o se está en camino de hacer. Probablemente le queda todavía un pequeño ajuste en lo que es el ámbito de la prestación a través de oficinas de farmacia, pero prácticamente no hemos hecho nada de ajustes a nivel de hospitales. Por tanto, el primer mensaje es que tenemos todavía que construir medidas importantes en cuanto a los centros hospitalarios públicos se refiere, o al menos ese es el compromiso que nosotros estamos llevándonos a Bruselas. Decía que el proceso que traigo aquí un poco es doble, y esta parte, voy a empezar con la parte de los medicamentos para que sepan ustedes cómo hacemos la evaluación de los medicamentos con carácter general. Independientemente de cuándo se produce la autorización, en la parte de arriba de la transparencia saben que hay 3 modelos, por decirlo así, es decir, que hay lo que, no sé si esto se puede marcar con algún botón, en el centro, ¿sí? Sí,
Pues no lo veo. Ah, sí, es que se ve muy poquito. Bueno, como ven ahí, digo que independientemente de que el procedimiento de autorización de una nueva tecnología, medicamento llamado ahora, se produzca por reconocimiento mutuo o por un procedimiento centralizado, una autorización nacional, todo eso tiene que repercutir, es decir, es la Agencia Española del Medicamento la que da el ok para que dentro de nuestro Sistema Nacional de Salud un fármaco pueda tener la autorización sanitaria completo. Desde el momento que se produce esa autorización sanitaria por parte de la Agencia Española del Medicamento, se produce el lanzamiento a 2 sitios de esa resolución de autorización, uno al promotor, al TAC, al titular de la autorización de comercialización, y otra a la Dirección General de Cartera Básica de Servicios del Sistema Nacional de Salud, que le ha puesto ahí en el centro. Ese órgano es el que está encargado de evaluar y de decidir si esta tecnología, si este medicamento se incorpora o no a la financiación pública de nuestro Sistema Nacional de Salud. ¿Qué es lo que hemos estado haciendo tradicionalmente a través de esta Dirección General, que ahora se llama así muy larga y antes solo tenía la nomenclatura de Dirección General de Farmacia? Bueno, pues como pongo aquí, lo único que se hacía era una preselección de lo que entraba desde el proceso de autorización y se intentaba quedar fuera aquello que entendíamos que no era elegible para incorporarse al Sistema Nacional de Salud, porque eran fármacos que estaban calificados de utilidad terapéutica baja, porque la relación... Casi todos esos fármacos incluidos en un Real Decreto Ley, el 2403, que se llama Decreto de ATC, es decir, partes o tecnologías que pensábamos que no deberían de incorporarse al Sistema Nacional de Salud y, por tanto, con carácter previo, ya no eran elegidas para su estudio. Y había otro grupo, el más suculento e importante, que lo pongo aquí, que son el que era pues elegible, por decirlo así, donde empezaba todo el proceso de evaluación. A lo largo de todo este tiempo y estas 4 decretos que he comentado y todas estas 4 reglamentaciones, lo que han hecho básicamente han sido incrementar aquello que es no elegible a través de nuestra reglamentación normativa y exigir aquello que es elegible mayores variables de cumplimiento. Y como pongo también ahí en la transparencia, la mayor parte de las orientaciones, no solo del 8, sino también de este 16 del Real Decreto Ley 16 que comentaba antes, en la exigibilidad se han incorporado en casi todos ellos conceptos económicos como criterios a incorporar nuevamente para la preselección. Fíjense que desde el año, prácticamente desde el año 90, cuando la antigua Ley del Medicamento, ya habían dentro de la reglamentación un articulado, el artículo 90 que era entonces, luego el artículo 89 en la Ley de Garantías nuevo, donde se especificaban pues todos los criterios que deben de tener los fármacos para que sean incorporados a la financiación pública: gravedad, duración y secuelas, necesidades de ciertos colectivos, utilidad terapéutica y social, racionalización del gasto. Bueno, pues estos decretos, como digo, lo que han hecho es engordar esas variables selectivas. Y el último decreto, por ejemplo, en el artículo 89, lo repite y crea un artículo 89 bis diciendo, bueno, además de todos estos criterios selectivos de los fármacos, ahora ustedes deben de tener una serie de criterios más que se llaman criterios fundamentales, y así lo recoge la ley, exigiendo que para hacer una incorporación en la financiación pública de un medicamento no solo se tengan en cuenta todos estos conceptos técnicos, sino también se haga un análisis de coste-efectividad que comentaba Álvaro, ¿no? Un análisis de impacto presupuestario y se tengan en cuenta cualquier tipo de medidas de retorno que puedan ser tanto eficientes para nuestro Sistema Nacional de Salud. Toda esta amalgama de ideas terminan en un informe a través de los evaluadores que están en el ámbito, lógicamente, del proceso nacional, y este informe, bueno, pues me imagino que, como probablemente conocerán, pues termina en manos de un conjunto de políticos a través de la Comisión Interministerial de Precios. Sigo hablando exclusivamente de medicamentos, que es la que tiene las competencias para incorporar o no cualquier tipo de fármaco dentro de nuestro sistema público sanitario. Comisión de Precios que por primera vez en nuestra historia se han incorporado las comunidades autónomas, a la que desde que se constituye en el año 97 no estaban, y hoy en día pues está representada pues no solo por responsables del Ministerio de Sanidad, sino también de Economía, Hacienda e Industria, y, como decía antes, por 2 miembros de las comunidades autónomas que van rotando. Bueno, pues esta Comisión de Precios es la que debe de velar porque se cumplan esos artículos que pongo ahí, el 89 y el 90, donde de manera específica se clasifican los medicamentos, la necesidad de que incorporen evaluación económica en su toma de decisiones. Yo creo que el proceso de evaluación que se sigue todavía hoy en día en el ámbito general de la Administración
pasa por esos pasos que he puesto ahí. Prácticamente se siguen haciendo clasificaciones en el área de la evaluación de ese tipo, es decir, que un evaluador cuando se coloca enfrente de un expediente de solicitud de precio, de solicitud de financiación pública, lo que intenta es clasificar aquello que es de significativo interés, es decir, que se sale un poco de lo que es de la norma. El resto de alternativas que podríamos llamar las que son susceptibles de alguna evaluación comparada frente a alternativas que tenemos dentro de nuestra financiación pública, o un conjunto de fármacos que podrían ser menos interesantes, ¿no? Y que, aun siendo financiados, probablemente hacemos menos hincapié en lo que es todo este proceso de evaluación. Se ha incrementado lo que es este acopio de información últimamente, y me imagino que aquellos que tengan oportunidad de consultar en la página de la Agencia Española del Medicamento pueden visualizar que hoy en día se realizan unos informes de posicionamiento terapéutico desde el momento que se hace la autorización de la CHMP hasta que es el ok de la Comisión, es decir, que en esos 3 meses es un poco el compromiso institucional que hay para que este modelo de posicionamiento terapéutico intente racionalizar todas estas evaluaciones que se están haciendo a niveles territoriales y, por tanto, darle algo más de homogeneidad a lo que es el sistema. Pero, en definitiva, lo importante que me gustaría resaltar, y es un poco también un par de ejemplos que traía, es que estamos incorporando la evaluación económica en la toma de decisiones cuando estamos, sobre todo, visualizando si son fármacos o alternativas que puedan incorporarse a lo que es nuestra cartera de servicios de prestaciones farmacológicas. Ahí tienen un ejemplo rápido de una tecnología inventada, ¿no?, que podría ser una manera de ver cómo incorporamos esta evaluación en la toma de decisiones, donde ven pues cómo, por ejemplo, sobre una muestra de 14.000 pacientes, una tecnología que intenta entrar medicamentosa, pues a lo mejor tiene una identificación como variable principal, pongo ahí la prevención de ictus, y reduce la tecnología azul, la B, por decirlo así, bueno, pues mejora, pasamos de un 45 a un 46%, con unos datos de ajustes desde el punto de vista de acontecimientos adversos. Me parece que he puesto aquí pues reducciones de hemorragias de un 50% o algún otro tipo, ¿no?, como puede ser reducción de anemia, y lo que nos están presentando para incorporar al Sistema Nacional de Salud es si esta tecnología es atractiva desde el punto de vista del coste que se está pretendiendo presentar, donde, bueno, pues parece a todas luces que un coste asequible de un 5%, un coste de tratamiento día de la tecnología A262 versus la 275, pues parece a primeras luces, repito, pues interesante para nuestro sistema. Cuando incorporamos la evaluación económica, lo que intentamos es un poco, lógicamente aquí está de una manera muy sinóptica, es decir, contamos con instrumentos y herramientas tecnológicas importantes para hacer todos los estudios, pero digo que, bueno, pues intentamos hacer un análisis de cuál es el coste anual, no solo del fármaco, sino también de los efectos adversos, en este caso de las hemorragias con la incidencia, y intentamos detectar a través de la información publicada cuál es el coste de cualquiera de esas incidencias o de ese efecto, y lo que hacemos es una asunción también de cuál es el coste de la segunda alternativa anualizado versus esa incidencia de menor efectos que yo he puesto en este ejemplo del 50%, incluso con una reducción de costes, como pongo ahí también, del 50%. Comentaba Álvaro también en su primera presentación que en el análisis de coste-efectividad lo que consiste es en poner un poco no frente a frente lo que son los costes de las tecnologías frente a las efectividades. Ahí en el ejemplo tienen visualizado prácticamente esa diferencia de costes de estas dos estrategias desde el punto de vista de la prevención, y al final ese resultado, el evaluador lo que intenta es, dentro de ese análisis clínico que está haciendo de la tecnología sanitaria, incorporar datos económicos que le sirvan a estos gestores que he comentado antes, que están en la Comisión Interministerial de Precios, para que tengan más criterios a la hora de tomar una decisión acertada para incorporar o no ese fármaco a la financiación pública. Este análisis se puede hacer, lógicamente, desde el punto de vista de cuál es el análisis de coste-efectividad de los acontecimientos que está generando, de los efectos adversos. Es decir, podríamos pensar que es una barbaridad que nosotros hagamos un esfuerzo presupuestario de 8.400 euros, como nos da en este ejemplo, por evitar un efecto adverso de una hemorragia. Pero esto, el esfuerzo que debe hacer el evaluador es contextualizar este análisis dentro de lo que es nuestro mercado y dentro de lo que son los costes que podemos nosotros presentar desde el sistema sanitario como costes ilustrativos. La tecnología que desarrollamos en la evaluación, lógicamente, también pasa por hacer un doble análisis de qué haríamos si estuviésemos en una situación de recursos ilimitados y qué deberíamos hacer en una situación como la que nos encontramos ahora.
y ahí tienen, pues por ejemplo, con una ITT de unos 10.000 pacientes pensados para esta tecnología, donde estamos obteniendo resultados clínicos del 0,45, podemos atender lógicamente, ¿no? Podemos alcanzar unos resultados de pacientes curados de esos eventos de fibrilación que estaba comentando, de 4.500, mientras que con la segunda alternativa pues parece que es más atractiva porque atendemos a 4.600, mientras que si hacemos este análisis en un contexto de recursos limitados, donde solo destinamos 2 millones de euros para esta estrategia sanitaria, como pongo ahí, pues fíjense, si lo dividimos por el coste que nos cuesta la primera tecnología anualizado, podríamos atender a 2.092 pacientes que con una eficacia del 0,45 sanaríamos o resultaríamos positivos desde el punto de vista del evento marcado en 941, mientras que la segunda tecnología, que como es más cara, lógicamente, el coste o el incremento de efectividad que nos proporciona no nos alienta para seguir avanzando en lo que es financiación pública o evaluación tecnológica para la incorporación. Podemos estudiar dentro del análisis, que también a veces hacemos, es decir, cuál sería el precio justo que podríamos obtener pensando en que no hiciésemos más esfuerzo presupuestario dentro de nuestro Sistema Nacional de Salud, y eso no es más que una ecuación de primer grado, como pongo ahí, donde se viene un poco a comparar los efectos adversos, el coste que nos genera, la incidencia que tienen versus lo que es el coste de adquisición de las tecnologías, y podríamos concluir que esta tecnología, si se hubiese presentado, como pongo ahí, en vez de con un 5%, con un 1% de sobreprecio, de un margen de incremento sobre el coste de tratamiento día de la tecnología anterior, habría sido susceptible de incorporarse en la financiación pública. Esto es un poco lo que como decía antes, se hace un acopio de información en un informe que no suele tener una extensión mayor de 2 o 3 hojas, porque estas comisiones de precios que se reúnen con una periodicidad de un mes y medio aproximadamente cada año, cada mes y medio, perdón, o 2 meses, bueno, pues lógicamente pues tampoco se puede abarrotar, por decirlo así, de una información. Entonces, los evaluadores lo que pretenden es intentar incorporar la mayor parte de ítems que le pueda permitir a los miembros de la Comisión Interministerial tomar una decisión acertada. Si tuviese un poco que identificar cuáles son las decisiones, que tampoco están muy marcadas porque tampoco tenemos una reglamentación que permita evaluar cuáles son los criterios que se han seguido en esta toma de decisiones, sobre todo de las tecnologías medicamentosas, pero sí la experiencia un poco, los que hemos vivido dentro de este entramado, pues de esos 3 primeros capítulos que comentaba antes sobre las clasificaciones farmacológicas que se vienen haciendo tradicionalmente, la mayor parte de aquellos fármacos que están clasificados como de significativo interés, es decir, fármacos que son muy atractivos, porque es un nuevo abordaje terapéutico, porque es un mecanismo de acción novedoso, porque es un fármaco huérfano, porque deja de ser un fármaco, por no decirlo así, industrializado y se convierte en un proceso de industrialización, algún proceso de diagnóstico. Bueno, pues esos fármacos suelen tener una autorización que está habitualmente en el entorno del menor precio de la Unión Europea. Lo digo porque muchas veces nos tiramos de los pelos cuando vemos el precio de fármacos, y es que resulta que nuestros mayores, aquellas personas que hemos designado los padres de nuestra patria en el seguimiento constitucional, en el Congreso de los Diputados, cuando autorizan las normas, autorizan, y de hecho sistémicamente desde el año 2006, que aquellos fármacos que no tenemos buenos comparadores, por decirlo así, dentro de nuestro Sistema Nacional de Salud, deben de incorporarse. Primero se decía con el precio medio de la Unión Europea, luego se decía con el precio menor, luego se quitó la palabra menor dentro de la ley, pero de manera consecutiva hemos estado estableciendo el precio en función de lo que se hacía en el entorno de los países de la Unión Europea, porque así lo recogía y se recoge de forma expresa en la reglamentación. Quizá esa modificación se ha hecho en el Real Decreto 16 que decía antes, se ha quitado esta asunción de esa exigencia de irnos a Europa a la hora de fijar el precio de estos medicamentos, pero la práctica cotidiana sigue cayendo de una manera consecutiva todavía en ese empeño. El segundo grupo que pongo ahí, que es ese menos atractivo, donde sí tenemos comparadores nacionales, pues como pongo normalmente la incorporación en la financiación pública se produce con una banda entre el -5 y el +15% sobre el coste de la alternativa terapéutica que estoy haciendo la evaluación. Importante elegir bien el comparador, como pongo en la transparencia, ¿no? Y sobre todo valorar esa mejora que en función de la evaluación que haya presentado la persona encargada de hacer el análisis y el estudio, pues debe un poco dar luz a estos políticos que comentaba
comentaba antes, que son los que tienen en su mano la toma de decisión. Y todo el subgrupo que viene abajo, ¿no?, de medicamentos que se incorporan en la financiación pero que tienen poco interés, pues como pongo ahí, siguen distintos criterios en función un poco de cuál es la clasificación previa que se les haya dado a todos estos productos. Con carácter nada más que ilustrativo, que sepan que prácticamente de la cartera de servicios que tenemos farmacológica, que compete al Sistema Nacional de Salud, que tenemos casi 13.000 fármacos a nivel de oficina y otros casi 5.000 a nivel de ámbito hospitalario exclusivamente, bueno, pues un 70%, un 65% han recibido una incorporación en la financiación pública siguiendo un decreto del año 90, un decreto de costes, donde bueno, pues se intentan identificar cuáles son los costes que se incurre a la hora de fabricar un producto o un medicamento de este tipo. Casi el 20% de los fármacos se han incorporado a la financiación pública siguiendo el articulado de la Ley de Garantías, el 90.2, que es ese que decía antes, que es váyanse ustedes a Europa a ver cuál es el precio e intervengan aquí dentro de lo que es el Reino de España en función de ese precio intervenido, y una parte importante, como pongo aquí también el 13%, otra parte, pues sobre todo haciendo análisis que podríamos llamar de evaluación directa frente a alternativas terapéuticas. Estos fármacos son los que han llevado más parte de incorporación de la evaluación económica en lo que a atribuciones de financiación pública se refiere. La parte de las tecnologías sanitarias, pues como he dicho antes, funciona de manera distinta a nuestro sistema. No tenemos una rigidez tan reglamentaria y probablemente no tenemos tampoco un procedimiento tan normalizado a la hora de incorporar las tecnologías sanitarias en nuestro Sistema Nacional de Salud. Y ahí tienen un poco, bueno, pues, 5 minutos, sí. Y ahí tienen algunas de las identificaciones que son importantes cuando estamos haciendo un análisis de una tecnología para incorporarla en la financiación pública, ¿no? Que sepan que yo creo que también ha salido, ¿no?, algunos de los problemas básicos que tenemos. Aquí tienen también una explicación de la variabilidad. Yo también he sacado aquí, ¿no?, de pues lo que puede ser por provincias, no por comunidades autónomas, la variabilidad del cateterismo en rojo y en azul, dependiendo que sean hombres o mujeres, donde se puede haber, bueno, pues identificar qué es lo que está pasando dentro del sistema y donde se pueden alumbrar, por tanto, situaciones de foco de ahorro, de foco de modificación de tecnologías, ¿no? Un ejemplo también en una evaluación o una incorporación de una evaluación económica, por ejemplo, una tecnología sanitaria, lo tienen ahí, una técnica, una tecnología, un proceso que pueda identificar que es un estado de salud de la fibrilación auricular, donde como consecuencia de actuar de cualquier proceso o con cualquier tecnología, pues el paciente puede mantenerse dentro de este estadio de salud de fibrilación auricular o evolucionar hacia un ictus normal, o puede ser que como consecuencia de la actuación sanitaria que hagamos el paciente muera, lógicamente. Podemos posicionarnos en un estado de salud de un paciente que hay una detección y que por tanto le tenemos clasificado con un ictus normal, y como consecuencia de la actuación sanitaria tecnológica que hagamos el paciente o se mantiene dentro del estado de salud de ictus o evoluciona hacia fibrilación auricular o muere, o como comentaba antes un poco, bueno, pues la situación de identificación. ¿Qué es lo que hacemos con estos pacientes o con estas tecnologías o cómo evaluamos analíticamente esto? Pues intentamos identificar cuál es la probabilidad de que como consecuencia de la actuación sanitaria el paciente se mantenga en un estado de salud o en otro. Ahí tienen la probabilidad de un paciente con una fibrilación auricular que se mantenga una vez de ejecutada esta actuación sanitaria y por tanto 0,89. Puedo identificar cuál es la probabilidad de que un paciente estando en fibrilación evolucione hacia ictus, 0,01, o la de que un paciente que está en fibrilación auricular muera, por decirlo así, no, 0,08. Identifico también cuál es la probabilidad de que el paciente estando en ictus evolucione a ictus o de ictus a muerte, identifico, pues cuáles son los costes tratamientos de una de las actuaciones y de la otra. Esto lo he hecho solo para una presentación, pero lógicamente habría que incorporar las dos alternativas. De la misma manera, identifico cuáles son todos los parámetros comunes, por decirlo así, cuáles son los costes de que un paciente se encuentre con fibrilación auricular, que se encuentre con ictus, que muera, cuáles son las utilidades de cada uno de estos factores, e identifico parámetros como puedan ser selectivos de cuál es el prototipo de paciente, edad, sexo o cualquier otra situación que pueda ser ajustable. Como consecuencia de la información y de las fuentes que tenemos, intento extraer la máxima riqueza de esos datos, pues a través de fuentes nacionales, como tienen ahí en la base de datos de Oblique, donde bueno, pues aparecen costes unitarios, categorías,
tecnologías, procesos, hasta 15.000 contenidos tienen ahí, y algún otro tipo de, como puedan ser informaciones estadísticas de grupos relacionados de salud que publica el Ministerio de Sanidad y Consumo, de los consejos de colegios o de lo que sean. Con toda esta información, que puntualmente aquí tienen resumido de lo que a día de hoy un evento cardíaco mayor puede ocasionar al sistema como consecuencia, como precio medio, lo que intento hacer es, bueno, pues un análisis o una identificación, que gráficamente sería esto, de ver cuál es el coste incremental que cada paciente tratado me supone desde el punto de vista del incremento de la calidad de vida. Este mapa que comentaba también antes en las primeras exposiciones, lo que refleja es un poco cuál es la disposición etaria de cada uno de estos pacientes y, como consecuencia, identificar cuál sería el umbral, me permitiría decir si una tecnología o no pues se incorporase a la financiación pública, haciendo la salvaguarda que yo creo que ya también han comentado aquí, que lógicamente nosotros no tenemos establecidos umbrales de aceptabilidad como pasa en algunos otros países que he puesto ahí. De una manera no tan gráfica tienen ahí también este ejemplo trasladado a lo que es un cuadro, pero no quiero hacer mucha más análisis. Hay una pequeña parte antes de terminar que sí me gustaría hacer un pequeño recorrido sobre, bueno, cómo hacemos la dimensión, cómo trasladamos también este conocimiento hacia lo que es el sistema nacional y cómo diseminamos todos nuestros resultados. Y bueno, desde el punto de vista de lo que es estructura territorial, que sepan que tenemos, bueno, pues muchos comités a nivel de comunidades autónomas para hacer evaluaciones de fármacos y otras conjunto de agencias evaluadoras de lo que son las tecnologías sanitarias, agrupadas de una manera u otra. Los comités que evalúan fármacos, pues los que tenemos una composición de un comité mixto, que ahora mismo pues está formado por estos 6 comunidades autónomas que pongo ahí, que intentan siempre hacer una evaluación consensuada, es decir, que cuando una región identifica un proceso de evaluación de un fármaco, las demás asumen, por decirlo así, cuál es ese criterio de evaluación. Aquellos fármacos que son hospitalarios, pues sabe que también tiene mucha incidencia a través de lo que es el grupo Génesis y que, bueno, pues que pueden encontrar en la red todo tipo de informes sobre evaluación de fármacos, que es uno de los procesos de más diseminación, incluso la clasificación, como pongo ahí, que hoy en día también está homogeneizada dentro de lo que son los criterios de estos grupos de evaluación. Y desde el punto de vista, voy un poco deprisa, que ya me ha llamado la atención, desde el punto de vista de lo que son tecnologías sanitarias, también en la sede del Instituto tenemos un dominio que es ese que pongo ahí, AUNEDS, Agencias y Unidades de Evaluación de Tecnologías Sanitarias, que es un repositorio sobre todos los informes de evaluación de las tecnologías que se están haciendo dentro de nuestro Estado y que, bueno, pues como es un repositorio interno, también tiene un acceso público, tiene más de 27.000 investigadores dados de alta, 3.000 centros, todo tipo de informes, y no me voy a detener mucho, pero si ponen cualquier palabra en el buscador, como yo he puesto ahí, por ejemplo, que lo puse ayer, fibrilación, pues tienen el último informe que se está haciendo ahora mismo por parte de Osteva, que lo pongo ahí, ¿no?, que es una crioablación de fibrilación auricular con Active Front, o los que se han publicado con anterioridad y, por tanto, diseminados a través de esta red. Contamos también, lógicamente, con todo tipo de identificaciones y de segregaciones de estos informes, y algo importante que sí me gustaría resaltar, que cada vez más estos informes incorporan también la evaluación de tecnologías económicas o esta evaluación económica como criterio selectivo para incorporar o no a lo que es la cartera de servicio todas estas técnicas, tecnologías y procedimientos. Aquellas tecnologías que se identifican como más novedosas, tenemos, bueno, pues también una página dentro del instituto y una página también dentro de lo que es el resto de agencias. Esto es la página de síntesis, que es un proceso de detección de tecnologías sanitarias, como pongo ahí, nuevas o emergentes. Incluso cualquier responsable de la administración pública puede participar como colaborador externo, dando información a esta red, que a su vez se nutre de información externa que os traemos. Y luego, bueno, pues no solo la red esta, sino que a nivel de comunidades autónomas, pues también con la misma filosofía existe también una página que es Gentex, que lo tienen ahí, Grupo de Evaluación de Nuevas Tecnologías Científicas, y que están un poco también en la misma línea. ¿Qué nuevas propuestas tenemos en este campo de evaluación? Y con esto termino. Bueno, pues en el ámbito de los medicamentos cada vez más se están impulsando los modelos estos de acuerdo de riesgo compartido como medidas evaluativas. Ayer tenía yo la oportunidad en Madrid de estar hablando con unos compañeros porque hace un año y medio en una presentación que hubo de la Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria
llevamos el primer ejemplo de riesgo compartido que se había hecho en este país a través de un fármaco, albricentral, que es un fármaco para la hipertensión pulmonar, que no sé si metimos, me parece que 30 pacientes en un hospital de Virgen del Rocío. Y ayer comentando esto decía yo que hay acuerdos de riesgo compartido hoy en día con fármacos oncológicos para el cáncer de pulmón no microcítico, para artritis reumatoide, la toxina botulínica está metida en riesgo compartido. Tenemos estudios en comunidades autónomas tan dispares como Andalucía, Extremadura, Valencia, es decir, que hay nuevas medidas que se están impulsando lógicamente en el campo de la evaluación, y esto es todo un reto que yo creo que queda todavía por deshacer. Y lo que estamos haciendo ahora mismo en el instituto como más novedoso en el campo también de la evaluación es esto que pongo ahí, que es un análisis de la bioinferencia, que es un método que se sustenta bastante sobre lo que es el apoyo estadístico y matemático, y que viene un poco pues a poner sobre lo que es una base de entrenamiento que no somos capaces de sacar o de extraer por lo abultada que es y la dimensión de variables que tiene. Intentamos extraer cuáles son modelos predictivos y que nos lleven un poco a ver cuál es el funcionamiento que puedan ser toda esa masa, más o menos por un comportamiento matemático, como decía, de los grandes números. Tenemos dos proyectos en este, voy un poquito deprisa, dos proyectos de trabajo, uno a través de la Fundación 100, que también participa el Instituto, y que con la colaboración del Instituto de Ingeniería de Conocimiento, como pongo ahí, y esta representación gráfica muestra las partes azules son la identificación de los fenotipos en los que se encuentran 300 pacientes de los que tenemos datos que están pacientes que han pasado por un proceso de una patología de Alzheimer, no tienen por qué estar ellos vivos, pero dentro de esta fundación tenemos registro a los que se le han hecho hasta 200 pruebas diagnósticas para identificar en qué situación se encontraba el paciente. Y como digo, esta clasificación de los fenotipos intenta identificar a través de estos diagnósticos cuál tiene más peso, el volumen que ocupa en la identificación o en la determinación del estadio en el que se encuentra el paciente. Entonces, bueno, pues hemos logrado establecer metodológicamente que hay pruebas que son mucho más cursivas de cuál es el estado de salud del paciente y que por tanto podrían haberse evitado otro tipo de pruebas diagnósticas en las que hemos incurrido como consecuencia de desconocer estos procesos o estas leyes de grandes. Aquí tienen también una representación bueno, pues en plan tabla, de tal manera como a lo mejor pues, abordando técnicas de volumetría podríamos haber identificado entre un paciente control y uno que estuviese con una detección de una enfermedad de Alzheimer en un 90% de efectividad, o aquí tienen porcentajes, como digo, donde el deterioro cognitivo, el Alzheimer, somos capaces de diferenciar exclusivamente a lo mejor con una técnica de una espectrometría, ¿no? Y el último también trabajo en el que estamos colaborando, ¿no? Y en lo que estamos un poco inmersos en esta parte de la incorporación en la evaluación de tecnología es un trabajo sobre hiperfrecuenciación en los centros de salud que tienen ahí. Estos son las demandas que se han producido en 7 áreas de salud en Madrid, 100.000 pacientes durante 2 años, 2006 y 2007, y como consecuencia de actuaciones sanitarias dirigidas a través de otros instrumentos o otros procesos o otras organizaciones de los sistemas se pueden reconducir los conciertos y por tanto buscar efectividad en lo que es la prestación sanitaria, que es un poco lo que vivimos. En definitiva, la evaluación, hoy que está Chipre tan de moda, no es más que eso. Esta es la puerta de entrada, ¿no? que pone en comunicación las dos partes de Chipre, la parte turca y la parte griega, ¿no? y que cada vez que se ha abierto un par de veces pues se produce esa avalancha. Digo que con la evaluación lo que intentamos es racionalizar la entrada en el sistema, pero creo que ya ha salido aquí, lo comentaba también Francisco, que no solo a nivel macroeconómico hay parte de instituciones y organismos involucrados en esto, sino que todas las comunidades autónomas yo creo que están absortas también en este tema de concentración y por tanto de análisis y de racionalización del gasto, pero que una parte muy importante también está en la mano del clínico, ¿no? Y yo creo que será un poco también el mensaje que intentaban trasladar antes. Nada más y muchas gracias.